en los momentos de toda la efervescencia de las organizaciones campesinas, yo trabajaba en el fondo de Puquillay, donde hoy día está la Viña Los Vascos. Era un fondo bastante grande, tenía más de 100 trabajadores, y ahí fueron los primeros pasos de empezar a organizarse antes de la última ley de sindicación campesina. Habían habido 2 leyes antes, pero no sirvieron de mucho, y se empezó a trabajar con bastantes dificultades, con muchos temores la gente. Los primeros temores eran ponerse mal con el patrón antes incluso de que perder el trabajo. Para ellos era muy importante estar muy en la buena con su patrón. Era bastante difícil. Nosotras, yo era del pueblo y éramos las cortadoras. Éramos las afuerinas, las que íbamos, dijéramos, en tiempo de cosecha a cortar al campo. Principalmente al fondo Miraflores de don Roberto Simpson y doña Gabriela. Y éramos como trabajadoras que ya estábamos seleccionadas, o sea, año a año éramos llamados para las cortas. Y la corta tenía 2 cosas que eran bien importantes. Por un lado, lo que nos producía de plata, por otro, lo que nos podíamos llevar, dijéramos, a la casa. La ración que nos llevábamos. Y por lo tanto tenía una entrada por la corta y la otra por la venta de la ración después que cortábamos. Y empezamos con las habas, con las arvejas, los porotos, la arrancada de cebolla, también arrancábamos cebolla. Y siempre íbamos dejando un poco porque el recoger esa ración era lo que a nosotros nos permitía vivir en el invierno. Era la ración de alimentos que teníamos. Y partíamos por eso, o sea, fui cortadora de poroto, de haba, recogedora de frambuesa, a recoger donde está el cementerio metropolitano, ahí donde tiraron a Víctor Jara cuando lo mataron. Ahí ese era el manzanal, y un poco más allá estaba la divisa, entonces íbamos a cortar manzana y terminábamos gamelando, ¿no? Entonces había una vida, por un lado de los campesinos que estaban adentro y por otro lado del mundo rural que vivía del campo. No había otro mayor ingreso en los pueblos rurales a no ser lo que iba proporcionando el campo. Eran muy pocos los privilegiados que trabajaban en Santiago, y venir a la capital era muy lejos. Hablaba en el campo de la organización, del sindicato, porque venía del mineral del cobre, donde había aprendido algunas cosas, y con eso me desenvolvía para explicarle a todos los campesinos, y no ponían mucho oído, realmente era difícil. Hacíamos reuniones regularmente para explicarles los derechos que habían y lo que iba a venir más adelante. La posibilidad de una reforma agraria era como el tema que había dentro de las reuniones. Llegado el momento, con la ley ya promulgada, se legalizó el sindicato, con varios comités, como eran sido, no sé, por 300 campesinos en el sindicato, porque en el comité sindical... Entonces creo que hay una vida que fluía entre los pueblos rurales que estaban cercanos a los fundos, ¿no? Y que siempre había un parentesco. Había gente que estaba dentro y había gente que estaba afuera. Entonces esta gente que estaba afuera y que visitaba a la familia era clave, y parece que nunca la han nombrado, porque te digo, nosotros íbamos a visitar a mi tía, que sí vivía dentro del fondo, ¿no? Mi tío era el maestro del fondo, el chasquilla, el que le hacía todo, entonces por lo tanto había una relación, yo diría hasta más cercana con el dueño del fondo, y nosotros veíamos a don Roberto como el gran personaje, ¿no? Era el gran personaje del pueblo, o sea, los dueños del fondo eran personajes que tenían un peso dentro del pueblo, y por lo tanto también en el pueblo se hacía mucho lo que decían los fundos, o sea, no alcanzaba solamente al fondo, alcanzaba también al pueblo, ¿no? Porque todo lo que estaba alrededor de la iglesia, de la escuela, todo lo que venía provenía del fondo. Entonces yo creo que
el peso que tenía la decisión de los latifundistas en ese tiempo era más allá del fondo de sus trabajadores, sino que tenían una fuerte influencia y un peso muy grande dentro de los poblados rurales y más allá de los poblados rurales, por eso es que constituían... Puede que habían objetivos para la reforma y se fueron cumpliendo, yo creo que varios objetivos. Bueno, el primero que ponemos es que se terminó con el latifundio y con ello se terminó el inquilinaje y su esclavitud. Se modernizó la agricultura, se distribuyó mejor el ingreso y con eso se mejoraron las condiciones de vida de los campesinos y sus familias, entre otras cosas. ¿Qué quedó con la contrarreforma agraria? También veámoslo. Primero, se volvió a concentrar la tierra, volvió a reafirmarse el sistema capitalista más voraz que anteriormente. Hoy día es no sé cuántas veces más voraz que el sistema capitalista anterior. Por otro lado, el asunto de la distribución del ingreso, hoy día es cuestión de ver la tremenda desigualdad que existe y las necesidades, no únicamente del sector campesino, sino que en otros sectores, porque además el sistema le ha enseñado a la gente a esconder la pobreza. Donde habían asentamientos, hoy día existen grandes empresas capitalistas y con trabajadores con condiciones totalmente diferentes a como eran antes. Por otro lado, las empresas son como una cosa, el sistema y empresas se necesitan mutuamente. Porque yo creo que el sistema, el modelo, ha tenido la capacidad de atraparte, ¿no? De cautivarte. Entonces ya dejamos de ser campesinos, hoy día somos productores, ¿no? Somos emprendedores y somos competitivos. Entonces nos han llenado de una serie de carteles que no habla de nuestra vida campesina. Hemos perdido la identidad campesina, ¿no? Y yo creo que eso es un poco que si nosotros pensamos cuál es el avance que hay, y a lo mejor eso molesta de repente incluso a nuestros propios compañeros. Porque yo dije al principio, ¿vamos a discutir la reforma agraria o vamos a enterrar la reforma agraria? ¿O queremos darle una sepultura digna? ¿No? Y la verdad es que nosotros no queremos darle una sepultura digna. Nosotros queremos mirar la reforma agraria como un proceso integral, un proceso popular, que la gente entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando del sector que tiene que alimentar este país. Yo, por supuesto, digo que saludo la reforma agraria del gobierno de Frei, pero yo sí trabajé arduamente en todo el proceso de la unidad popular, con toda la sedición encima, con toda la acción del latifundio, pues. Si este país era un país de una burguesía agraria, ¿cuál fue la primera ley que echó abajo el gobierno de la dictadura militar? Precisamente la reforma agraria, ¿no? ¿A dónde fueron los crímenes más horrendos de la dictadura militar? Al campo, donde no lo perdonaban.